Bueno, compañeros, ustedes saben que siempre, pues antes de iniciar, pues damos como que un pequeño preámbulo, ¿no? De la conferencia en la cual está basada esta práctica, para que nosotros así, pues tengamos fresquito, ¿no? Lo que estudiamos en esa conferencia y bueno, ahí esté listo para que lo podamos aplicar. En esta actividad del día de hoy, ¿sí? Recordemos que pues esta conferencia la estuvimos viendo el día jueves, ¿no? La conferencia número 39, titulada La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás, ¿sí? Y allí pues estuvimos aprendiendo a ver qué es la identificación en primer lugar, ¿no? Y estuvimos pues aprendiendo por qué no identificarnos y cómo no identificarnos, ¿no? Sino más bien cómo sacarle provecho a todas aquellas situaciones, a todos aquellos conflictos, eventos que se nos presentan en nuestro diario vivir, que se nos presentan de instante en instante, ¿no? Que en vez de identificarnos, en vez de caer en esa fascinación, en vez de caer en esos estados de dolor, en esos estados de preocupación, de sufrimiento, pues podamos ver, ¿no? Toda la materia o toda la conciencia que allí pues atrapada, esperando para que nosotros la liberemos, siempre y cuando pues empleemos las herramientas que tenemos, ¿no? En este caso, lo que es la muerte psicológica, ¿sí? Y de esa manera pues puede uno trascender esas situaciones. Así pues vamos a avanzar muchísimo empleando estas herramientas, vamos a avanzar muchísimo en nuestro trabajo interior, porque nuestro trabajo interior, su base pues es la muerte psicológica. Si uno no se identifica, si uno está muriendo allí de instante en instante, pues está descubriendo, observando, comprendiendo esos defectos, esos detalles que se nos manifiestan durante el día y pues no se le duerme a uno la conciencia, mantiene uno ese estado de recuerdo de sí, se mantiene uno en ese estado de concentración. Entonces le va a rendir a uno muchísimo lo que es esa muerte psicológica, esa muerte en marcha. Avanza uno mucho porque si estamos aplicando esa muerte en marcha, ¿no? Cada vez pues en mayor medida, significa que cada vez más estamos equilibrando nuestros centros. Y ahí inicia todo. Cada vez le estamos dando pues un mejor, un más sabio uso a nuestra energía y pues logrando esa castidad que necesitamos para iniciar en este proceso pues de creación, ¿sí? Bueno, el objetivo de esta práctica pues es que nosotros podamos identificar qué sustenta un problema, qué hay detrás del miedo y cómo desarmar completamente su estructura para que salgamos de la identificación. Porque sí, aquellas cosas conflictivas, dolorosas, que para nosotros pues suponen un conflicto, son las cosas que más nos hacen a nosotros sufrir, que más nos hacen perder o bueno, que más nos hacen pues identificarnos, ¿sí? Que más nos hacen perder también pues energía. ¿No? Entonces, ¿qué es un problema? Nosotros seguramente todos sabemos, o sea, todos sabemos lo que es un problema, porque según nosotros nuestra vida pues está llena de problemas. Eso es lo que más nosotros tenemos, ¿sí? Un problema pues es una cuestión que se debe de solucionar, algo que debemos de aclarar, es alguna contradicción, es algún conflicto que se nos presente, ¿sí? Algún inconveniente, disgusto, alguna molestia, alguna preocupación, ¿sí? Algo que uno no sabe, pues cómo lo puede resolver, algo que pues si uno no lo resuelve le va a generar alguna consecuencia negativa, ¿no? Todo eso, pues entonces nos genera, nos lleva a que nosotros experimentemos lo que es el sufrimiento. Y como les decía, a que caigamos en esa identificación, ¿sí? En esos procesos de identificación. Recordemos que pues los problemas son parte de la vida. ¿No? Son parte de la vida, pero recordemos que la vida viene siendo pues una película que está compuesta pues por escenas, ¿no? Recordemos también que en cada una de esas escenas pues hay unos actores que tienen que actuar, que tienen que participar, que tienen que entrar en determinado momento y esos actores son nuestros defectos psicológicos, son nuestros choices, ¿sí? Y que pues para que esas escenas, digámosle así, no se repitan, para que esas escenas pues no sucedan, para nosotros lograr trascender esas situaciones,
esas escenas conflictivas, ¿sí? Incluso pues atraer un nuevo orden de cosas, generar otras escenas en otros niveles, pues tenemos que eliminar a los defectos psicológicos que se están manifestando allí. Esos defectos psicológicos que nosotros tenemos que son los causantes de esas escenas, porque también los problemas responden a karmas que nosotros tenemos. Tenemos un karma y ahí nos llega una enfermedad y eso es un problema. Tenemos un karma económico porque pues en esta existencia o en existencias pasadas dejamos que se manifestara ese yo de la codicia o esos yoes fornicarios que nos generan miseria, ¿no? Entonces ahora tenemos ese problema de economía. Sí, o nos echan del trabajo, o no encontramos un buen trabajo, o no conseguimos dinero ni siquiera para las cosas básicas y necesarias, ¿sí? Son nuestros defectos psicológicos los que por ley de afinidad, por ley de atracción, pues nos traen a la vida todas esas situaciones. Entonces, si uno se libra de esos defectos psicológicos, si uno paga ese karma que deben esos defectos con lo que es ese sacrificio por la humanidad, pues obviamente pues uno va a estar trascendiendo todas esas situaciones, ¿sí? Pero fíjense que nosotros pues no solemos ver esas situaciones que nos llegan con esos ojos, ¿no? En esa perspectiva, en ese tenor. Y ahí entonces es donde viene el sufrimiento y regodearnos en esos problemas que nos llegan. Si nosotros viéramos la vida como algo pasajero, esos problemas que son pasajeros, incluso los karmas que uno tiene en algún momento cesan, luego se van a repetir porque si tenemos el yo, igual pues cometemos la misma equivocación y ahí nos atraemos el mismo karma. Pero si uno viera las situaciones de la vida con esa perspectiva, uno lograra ver qué hay allí, qué de valioso hay allí, qué podemos rescatar de allí, de esos problemas, de esas situaciones, que es la conciencia que está allí atrapada. Y uno tiene también en perspectiva que pues todos esos sucesos nos vienen a nosotros como pruebas, nos vienen a nosotros como retos que tenemos que superar. ¿M? Y los vamos a superar aplicando los 3 factores para la revolución de la conciencia. Cuando uno está muriendo, uno está trascendiendo todas las leyes, de instante en instante, de momento a momento, ¿no? Trasciende la ley del karma, trasciende esa ley de retorno, la ley de la recurrencia, ¿sí? Trasciende esa ley de la atracción o esa ley de la afinidad. ¿M? Es así donde uno pues se va liberando de esa carga, de esos yoes, va aumentando sus niveles del ser, va trayendo cosas diferentes. Es así como se da pues la magia, ¿no? Uno internamente resuelve esos problemas eliminando los yoes, que son los que nos generan esos problemas externos, porque como es adentro, es afuera, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo resolviendo esas situaciones internamente, externamente, el problema se disipa, el problema desaparece, ¿sí? O nos llega la sabiduría de cómo resolver esa situación. A veces, y uno erróneamente, la mayoría de las veces realmente deberíamos de decir, pues nosotros llevamos o dejamos que esos problemas comiencen allí a proyectarse en nuestra mente, a montarnos todas sus películas, ¿sí? Y a que nos generen toda esa ansiedad, toda esa preocupación y todo ese miedo y alimentamos allí los problemas que se convierten en unos monstruos contra los cuales ya luego no podemos porque están tan alimentados, pero alimentados ¿de qué? De nuestra propia energía. Cuando uno se pone a darle mente a una situación pensando que la mente nos va a dar, digámosle así, sabiduría para resolver tal o cual situación, conflicto o problema, pues nos vamos a dar cuenta de que no, nos vamos a dar cuenta de que lo que pasa en nuestra mente es la proyección del yo, los miedos del yo. Entonces termina uno agravando el problema y la situación. Y es todo lo contrario a lo que debemos de hacer, y más si tenemos las herramientas. Lo que tenemos que hacer es comenzar a morir a todos esos yoes, a todas sus películas mentales, a todas sus futurizaciones, sus hipótesis, todo lo que los yoes creen que se debe de hacer, cómo deben de ser las cosas, para que podamos conectar con esa fuente de sabiduría. Y de allí, de esa fuente de sabiduría, nos viene, cuando la mente está en silencio, nos viene ahí la sabiduría para nosotros resolver ese problema, ¿sí? Si es que hay algo que tengamos que hacer.
O vamos a ver cómo el problema pues simplemente se resuelve externamente porque esas causas internas están desapareciendo, ¿sí? Sí, sin embargo, si lo que nos ponemos es a estar pensando, ¿no? Tratando de buscarle una solución a estas cosas con la mente, tratando de razonar allí con los defectos psicológicos, no vamos a encontrar una solución factible, ¿sí? Una solución sabia para ese problema e incluso podemos caer en lo que es el error. Porque cuando uno tiene miedo o pues no hace uno lo que tiene que hacer, no actúa como tiene que actuar porque el miedo nos paraliza, ¿sí? O entonces termina cometiendo un error. Al fin y al cabo tiene miedo a equivocarse, pero bueno, termina equivocándose, termina haciendo entonces lo que no tiene que hacer, ¿sí? Entonces no podemos dejar que nuestra mente solucione los problemas. Dejemos que pues sea nuestro Padre que nos dé esa sabiduría, esa luz y esa claridad para resolver los problemas. Pero para ello pues tenemos que abrir ese canal de comunicación y eliminar esos yoes, ¿sí? Los problemas pues obedecen al miedo. Si nosotros no tuviéramos miedo, bueno, pues ahí se nos presenta una situación y uno, pues reflexionando, sacando la sabiduría, pues manteniendo la calma, pues encuentra, ¿no? La forma de cómo solucionarlo, no tiene que alterarse, no tiene que caer en esos estados de desesperación, de preocupación, de incertidumbre, de impaciencia. Pero cuando el miedo se mete, bueno, pues ahí ya se generó pues ese problema y pues lo que tenemos que hacer es coger al toro por los cuernos o coger al toro por los cachos, ¿no? Y es eso, observar ese problema con objetividad, porque vamos a ver cómo los defectos psicológicos nos proyectan cosas que son irreales, cosas que no están pasando. Y no hay posibilidades en muchos casos incluso de que esas cosas pasen. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver, a observar el problema con objetividad, vamos a descubrir los yoes que están detrás de ese problema que nos están generando ese miedo y bueno, así de sencillo como suena, si aplicamos esto, pues van a desaparecer esos problemas. Entonces, vamos a hacer la práctica. Como siempre, vamos a hacer las conjuraciones, petición de asistencia, una corta relajación y pues luego yo les estaré explicando en cada punto sobre qué vamos a reflexionar. Si conviene, pues siempre lo recomiendo, pero conviene que tengamos un cuadernito, algo donde anotar, para que pues vayamos anotando los detalles que vamos descubriendo y luego profundicemos en esos detalles, ¿sí? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar de la siguiente manera. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora hacemos el círculo mágico de protección de la siguiente manera. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Bien, hagamos la petición de asistencia a nuestros padres internos de la siguiente manera. Bueno, como querramos, ¿no? Pero un ejemplo puede ser, Padre mío, Señor mío,
Madre Divina, os ruego si es vuestra voluntad, me presten asistencia, me dirijan en esta práctica que tiene por objetivo identificar aquellos problemas que me llevan a el sufrimiento, que me generan identificación y que pueda yo encontrar la forma más sabia para solucionar esas situaciones y esos conflictos. También que pueda yo identificar cada uno de los defectos y los detalles que están detrás de estas situaciones. Vamos entonces a relajar el cuerpo psíquico y el cuerpo físico. La mayoría pues ya conoce el proceso. Vamos a relajar la emoción a través de la respiración. Vamos a relajar la mente escuchando sonidos por 1 minuto. Y pues luego vamos a relajar ese cuerpo físico, verificando que esté totalmente cómodo y que no haya ninguna tensión, ¿sí? Cerramos nuestros ojos y comenzamos a inhalar y a exhalar. Inhalamos profundamente. Exhalamos por la boca pronunciando el mantra Tsa. Lo hacemos otra vez. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos otra vez. Exhalamos. Una quinta vez. Exhalamos. Mantenemos nuestros ojos cerrados y nos vamos a enfocar ahora en escuchar ese sonido que se genera al interior de nuestros oídos. Es un sonido muy semejante al sonido que emite un grillo, pero más sutil, ¿sí? A medida que nos vayamos concentrando, pues este sonido se puede escuchar más fuerte. Vamos a evadir los sonidos que están en el exterior y nos vamos a enfocar, a concentrar en tratar de percibir ese sonido que se procesa en el interior de nuestros oídos. Oscar. Es que Oscar no tenía nada montado todavía, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a relajar el cuerpo físico. Para ello, pues vamos a hacernos conscientes de nuestro cuerpo físico. Vamos a verificar que cada una de las partes de nuestro cuerpo físico se encuentre cómoda, que no haya ninguna tensión. Para ello, pues vamos a utilizar la imaginación. Parte por parte vamos a verificar, ¿sí? Si hay alguna tensión, pues le pedimos a la Madre Divina que la elimine. Madre Divina, elimíname pues esta tensión. Entonces vamos a sentir nuestra pierna derecha, vamos a escanearla desde la punta de los dedos del pie hasta la cadera, asegurándonos de que esté completamente cómoda. Vamos a hacer el mismo proceso con la pierna izquierda.
Ahora vamos a sentir nuestra espalda completamente, espalda baja, espalda media, espalda alta. Por la parte delantera también vamos a sentir los órganos sexuales, el abdomen, el pecho, los hombros. Es muy común que los hombros pues siempre tengamos tensiones por las preocupaciones y por los problemas que tenemos. Si sentimos alguna tensión, Madre Divina, elimíname este yo y soltamos los hombros. Vamos a sentir nuestro brazo derecho, escaneándolo desde la punta de los dedos de la mano hasta el hombro. Luego haremos el mismo proceso con el brazo izquierdo. Vamos a sentir desde la punta de los dedos de la mano hasta el hombro izquierdo. Vamos a sentir el cuello. Yo estaba ahí tratando de aumentar un poquito más la calidad y para la ropa de la esquina. Vamos ahora a sentir nuestra cara, cada una de sus partes. Verifiquemos que no haya ninguna tensión. Nuestra cabeza, el cuero cabelludo. Y ahora en este momento pues vamos a sentir nuestro cuerpo completamente, desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza. Verificando, constatando que no haya ninguna tensión, ninguna incomodidad. Para finalizar, le vamos a ordenar a nuestro cuerpo físico 3 veces con autoridad. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Bien, vamos a continuar. Bueno, vamos entonces a continuar, vamos a pasar pues al primer punto, ¿sí? En el primer punto vamos nosotros a reflexionar sobre qué situación hace que nosotros caigamos en identificación y sufrimiento. O sea, cuál es el problema o cuáles son los problemas que nosotros actualmente tenemos. ¿Qué situaciones interpretamos nosotros pues como problemas, ¿sí? Vamos a identificar aquellos problemas o situaciones conflictivas que acontecen en nuestra vida y que nos generan sufrimiento o preocupación. Por ejemplo, que perdí el trabajo o que perdí la pareja me dejó, no tengo pareja, o que tengo pues alguna enfermedad, ¿sí? O que tengo que mudarme a otro lugar, o que debo tomar determinada decisión, entonces no sé qué decisión pues voy a tomar, o que tengo algún conflicto con una persona pues en particular, ¿sí? O cualquier cosa que nosotros tengamos que resolver. Vamos a dar 3 minutitos, lo podemos anotar, podemos trabajar un problema en específico, podemos trabajar pues varios problemas. Como les decía ahorita nosotros, según nosotros, pues estamos llenos de problemas, ¿no? De situaciones pues conflictivas. Bien, vamos a dar 3 minutitos para que nosotros logremos identificar esos problemas que actualmente tenemos.
Vamos a pasar entonces al próximo punto, ¿sí? El próximo punto, pues vamos a identificar los miedos que sustentan ese problema o esos problemas. Entonces vamos a hacer una lista de los aspectos a los cuales pues se le tiene miedo, ¿sí? Entonces, bueno, perdí el trabajo, ese es el problema que tengo. ¿Cuáles son los miedos que surgen? Tengo miedo a la miseria, tengo miedo a no poder pagar mis deudas, ¿no? Tengo miedo a perder mi casa, tengo miedo a que por las deudas pues me manden a la cárcel, por ejemplo, ¿sí? A que no tengo pareja o que perdí la pareja, tengo miedo a la soledad, ¿sí? Tengo miedo incluso a que pues esa otra persona se encuentre, se enamore, se meta pues con otra persona. Tengo miedo a no encontrar otra persona que me trate igual. Incluso uno lo extrapola hasta el trabajo interior y pues uno dice, no, es que tengo miedo a no encontrar a nadie con quien hacer la obra, ¿sí? Tengo miedo que no pueda pues hacer el trabajo a tiempo y así. Cada problema pues vamos a ver qué miedos surgen a partir de allí. ¿M? 3 minutitos más para que completemos este punto. Recordemos también muy importante que, bueno, a cada uno de esos miedos, pues hay que pedirle muerte. Madre Divina, elimíname este yo, ¿no? Vamos a ver cómo, pues los mismos efectos psicológicos, los mismos yoes, pues comienzan a responder. Cuando uno dice tengo miedo, pues es un yo que está hablando ahí, ¿sí? Entonces aprovechamos y Madre Divina, elimíname este yo. Bien, vamos a pasar al próximo punto, donde pues vamos a reflexionar sobre por qué le tenemos miedo, ¿sí? Em,
cada uno de esos miedos que nosotros pues estuvimos observando, que estuvimos anotando, vamos a indagar, ¿no? En cada uno de ellos, ¿sí? Entonces veíamos que le teníamos miedo pues a la miseria. Entonces allí le hacemos una pregunta: ¿por qué yo le tengo miedo a la miseria? Y entonces ahí vamos a ver cómo los yoes continúan respondiendo, ahí siguen pues saliendo, surgiendo pues esos detallitos, ¿no? Entonces pues va a venir un detalle que va a decir: porque pues mis hijos van a sufrir, porque me van a quitar la casa, porque las demás personas pues se van a burlar de mí, porque me van a humillar, porque me van a ver pues como un fracasado, porque voy a perder todas mis comodidades, ¿sí? Porque voy a perder incluso hasta mis amigos. ¿M? Entonces, pues todos esos son más detallitos que pues a medida vayan surgiendo les vamos a estar pidiendo muerte, ¿sí? 3 minutitos más para que reflexionemos sobre pues esa lista de miedos que pues hemos descubierto. Teníamos pues también el otro ejemplo, ¿no? De que, bueno, pues me dejó la pareja o no tengo pareja, ¿no? Tengo miedo entonces ahí a quedarme solo. Igual, ¿por qué tengo miedo a quedarme solo? Y ahí comienzan los yoes a responder. ¿M? Es que no se puede vivir solo, es que se tiene que tener una pareja, es que con quién pues voy a tener mis hijos, es que pues quién me va a ayudar en torno pues a lo económico, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, vamos a pasar al próximo punto en el cual vamos a reflexionar sobre la imaginación mecánica que se procesa, ¿no? A medida que nosotros, pues, estamos sintiendo esos miedos. Recordemos que allí, pues, es donde nuestros yoes, pues, nos proyectan, ¿no? Todas estas escenas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos miedo a la miseria, ¿no? Porque vamos a perder nuestra casa. Y ahí vemos cómo el yo nos proyecta, cómo efectivamente pues nos están sacando de la casa, viene el casero, nos tira toda nuestra ropa afuera y tenemos que coger toda la ropa e irnos para debajo de un puente, ¿sí? Entonces ya ahí uno está imaginando cosas que ni siquiera pues están sucediendo.
Ay, que tengo miedo porque, bueno, se van a burlar de mí, ¿no? Entonces ahí imagina uno que todos los vecinos pues están viendo a través de sus ventanas y se están riendo de uno. ¿M? O como pues nuestros padres, nuestros amigos nos miran con esa cara de decepción. Ay, es que tengo miedo a que mis hijos van a sufrir. Entonces ahí está imaginándose uno cómo mis hijos no tienen para comer y cómo están llorando y cómo están sufriendo y cómo están ahí todos desnutridos, ¿sí? Incluso se imagina uno, bueno, pues nos fuimos perdimos nuestra casa, ¿no? Y vemos, imaginamos cómo nos fuimos a vivir debajo de un puente allí con todos los otros mendigos y llegan a uno y los roban, ¿sí? O vienen y le hacen un daño a la esposa, al esposo, a los hijos en ese lugar. ¿M? Entonces, eso es lo que vamos ahora a reflexionar. Vamos a ver esa imaginación mecánica. Mientras estamos imaginando todo aquello, mientras estamos sintiendo, ¿no? Esos miedos que ya pues hemos descubierto, vamos a ver cómo se procesa la imaginación, que es lo que los yoes nos hacen imaginar. 3 minutitos más para pues que veamos este punto. Veíamos pues también el ejemplo pues con la pareja, ¿sí? Entonces, pues a ver, tengo miedo pues a la soledad, ¿no? No quiero estar solo. Y allí pues el yo nos hace imaginar eso, nos hace imaginar que estamos solos en una casa allí oscura, que incluso pues ya estamos viejitos y nunca tuvimos pues familia. Nos pone a imaginar cómo aquella otra persona se está burlando de nosotros, nos pone pues a ver escenas donde esa otra persona incluso pues está teniendo, ¿no? Una relación ya con otra persona, teniendo pues hasta intimidad, ¿no? Entonces, pues todo eso tenemos que observarlo. Recordemos que pues vamos a estar pidiendo muerte a todos esos detallitos, ¿no? Toda esa imaginación mecánica que se está procesando allí. Bien, aquí vamos nosotros entonces a identificar los actores dentro de la escena, que realmente son los que están armando todo ese problema, son nuestros propios defectos psicológicos, que a través de esa imaginación pues se están alimentando. Nos vamos a dar cuenta aquí pues los defectos psicológicos tan perversos que nosotros tenemos en nuestra psicología y que nosotros pues proyectamos en los demás, ¿sí? Porque bueno, ahí vemos el miedo de pues
entrar en la miseria, porque pues me van a sacar de la casa, porque voy a tener que irme a vivir debajo de un puente, porque me van a maltratar, se van a burlar de mí, ¿sí? En todas esas escenas que se proyectan en nuestra mente hay unos actores. Ahí, por ejemplo, vamos a encontrar ese yo que no tiene piedad de los demás, ¿no? Ese casero que viene y me saca de la casa. ¿Sí? Y yo pues estoy proyectando ese defecto psicológico, le estoy poniendo la cara de aquella otra persona, que hablábamos de eso en la conferencia, porque pues criticamos y juzgamos a los demás, ¿no? Y es porque nos proyectamos en ello. Y allí pues queremos darle la cara a ese defecto psicológico de ese casero severo, ¿no? Que viene y nos saca. Pero ese actor que se está manifestando allí en nuestra psicología es nuestro propio yo severo, nuestro propio yo indolente, nuestro propio yo avaro, que si fuéramos nosotros los que estuviéramos allí en la posición de ese casero y una persona pues nos debe, no nos ha pagado el arriendo por una dificultad económica, igual lo sacamos. Sí, es nuestro propio yo, nuestro propio defecto psicológico que se manifiesta allí. Vimos, por ejemplo, cómo en esas escenas estaban todos esos amigos o esos vecinos que se burlaban, que se nos alejaban, que nos miraban con desprecio, que ya pues hasta nos dejaban de hablar, nos abandonaban en esos momentos difíciles. Y todos esos actores son parte de nuestra psicología, son nuestros propios yoes. Nuestros yoes, digámosle así, clasistas, nuestros yoes burlones, nuestros yoes pues indolentes, ¿sí? Nuestros yoes pues interesados, que no pues saben lo que es una verdadera amistad, nuestros yoes que menosprecian, que se creen pues superior a los demás, son pues nuestros propios yoes. Ah, nos vimos que estábamos allí debajo del puente y venía un mendigo y nos robaba. Pues el actor es un yo nuestro, es nuestro yo ladrón. Ay, que venía alguien entonces, tomaba a mis hijos y los violaba o a mi esposa. Son nuestros propios yoes violadores, ¿sí? Entonces vamos a descubrir que detrás de esos miedos que pues sustentan esos problemas, quienes están son nuestros propios yoes y nuestros propios defectos psicológicos. Veíamos el ejemplo, bueno, de la soledad, ¿sí? Tenemos ahí unos yoes pues perversos, ¿no? Que nos hacen sentir inferiores, por ejemplo, no tenemos pareja, no merecemos pareja, no vamos a encontrar pareja, ¿no? Son yoes pues autodestructivos, yoes saboteadores, allí nos imaginábamos cómo aquella persona pues incluso estaba teniendo pues una relación o intimidad con otra persona y ahí entonces están alimentando, se están manifestando nuestros propios yoes lujuriosos, nuestros yoes fornicarios, nuestros yoes lasciviosos. ¿Mm? Entonces, eso vamos a hacer en este punto. Vamos a identificar los actores dentro de cada escena, dentro de esa imaginación mecánica, ¿no? Que se está procesando allí en torno a esos problemas que estamos trabajando. No olvidemos, compañeros, que a cada uno de esos defectos que vamos identificando, Madre Divina, elimíname este yo, ¿sí?
Listo. Entonces, pues pasamos a ese último punto. Ya pues hemos ido haciendo ese proceso de eliminación, pero pues tenemos también que tomar en cuenta algo muy importante, sumamente importante, ¿sí? Y es que tenemos que superar pues ese apego que nosotros tenemos hacia nuestros yoes y hacia nuestros problemas. Recordemos, e incluso lo veíamos en la conferencia número 33, que nosotros podemos, digámosle así, pues eliminar o dejar nuestros placeres, ¿no? Aquellas cosas que tanto nos gustan, pero se nos hace imposible, o no imposible, muy difícil, que realmente sí se puede, sí, pero se nos hace muy difícil nosotros desapegarnos de nuestros sufrimientos, ¿sí? Es como que generamos una especie de gusto, ¿no? Por ese dolor, ¿no? Entendemos que tenemos derecho a ese dolor, ¿no? Y lo justificamos. ¿Cómo no me voy a preocupar si mire esta situación? ¿Cómo no me voy a preocupar si esto, pues, lo que se ve es que está empeorando y que va a empeorar más? Entonces, incluso aunque uno tenga la forma de solucionar estas situaciones, pues uno no las implementa, ¿sí? Uno no las implementa, uno le gusta estar regodeándose allí pues en el dolor, en el sufrimiento, con esa canción psicológica, cantándosela a uno mismo, cantándosela pues a los demás y apegado allí a esas situaciones, a esos problemas, a ese nivel del ser, aún teniendo herramientas maravillosas para poder trascender todo eso. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que llegar a esa comprensión, a la comprensión de cómo pues esos defectos psicológicos que son esos actores pues nos están generando un daño. Nos generan un daño a nosotros, nos llevan pues a dañar a los demás, cómo nos están robando nuestra energía, cómo son ellos los causantes de que estemos en esa situación, de que atraigamos esa situación, de que siempre pues estemos repitiendo las mismas cosas, ¿sí? De que no podamos avanzar en nuestro trabajo interior. ¿Mm? Y esas comprensiones pues le dan a uno esa fuerza, esa motivación, ese saber, ¿no? De que hay que eliminar esa forma equivocada de ser, de que hay que eliminar pues ese defecto psicológico, ¿sí? Y allí pues se reúne todo ese fuego, toda esa fuerza, toda esa motivación, ¿sí? Y bueno, pues esa es la base para que nuestra Madre Divina, que es nuestra propia energía, pues elimine, vuelva polvoreda cósmica a esos yoes, a esos defectos psicológicos y podamos experimentar el cambio y la libertad, ¿sí? Bien, con eso pues finalizamos esta práctica del día de hoy. Por aquí pues hay una frase muy interesante que dice, si no está dentro de ti, es imposible que se manifieste afuera. Es algo sobre lo cual nosotros tenemos que reflexionar para que pues podamos comprender nuestra responsabilidad en aquellas cosas que nos pasan. Si comprendemos la responsabilidad que tenemos en torno a aquellas cosas que nos pasan, pues entonces ahí sí podemos hacer algo, sí podemos generar un cambio que venga desde adentro, ¿sí? Bueno, a ver por acá las preguntitas, comentarios que ustedes pues nos dejan por acá. Pedro Arnulfo nos saluda desde Colombia. Saludo para Oscar Denis, también para los jóvenes dioses. También saludamos a Orlando Barrios, Francisco Rivers Gutiérrez, Reinaldo Sosa también nos saluda desde Venezuela. Eustaquio nos dice, siento que la humanidad de hoy tiene dharma, pero no sabe cómo equilibrar en las balanzas de la justicia. El caso mío es uno y por eso otras cosas estoy siguiendo esta enseñanza y qué bueno que es con uno mismo, muy maravilloso. Bueno, fíjese que, pues sí, la gran mayoría pues tiene algo de dharmita. Recordemos que el dharma pues se puede guardar, tener, ¿no? Guardado en ese banco del Dharma incluso de existencias pasadas, ¿no? Entonces uno por no conocer que tiene Dharma, por no saber cómo trasladarlo, pues no le puede dar un uso a ese Dharmita, ¿no? Aunque pues la ley, obviamente que no se queda con lo de nadie, busca la forma de cómo pues retribuirle a uno ese Dharma, incluso hasta en los procesos de involución, ¿sí? Porque la ley pues no se queda con lo de nadie. Bueno, en torno pues al conocimiento, sí hay que decirlo, por Dharma se recibe el conocimiento,
Hay muchas personas que tienen un karma de que, por ejemplo, en existencias pasadas, porque créanme, todos en este planeta tienen derecho al conocimiento y en un momento u otro, en una existencia u otro, lo van a recibir, porque todos tenemos derecho al conocimiento. Pero hay personas que, por ejemplo, en esta existencia no tienen ese derecho porque en existencias pasadas, pues no lo han aprovechado. ¿Sí? No lo han aprovechado y lo han tenido. Hay otras personas que, pues, digamos que las chispas, pues, no están maduras, o otras personas en las cuales las chispas, pues, esa semilla ya esté podrida, y estén, pues, en un estado muy degenerado, ¿no? Y no les impulse nada a hacer lo que es este trabajo de revolucionarse a sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes situaciones, diferentes, pues, aspectos que se pueden dar. Pero lo importante es que estamos aquí, ya pues recibimos el conocimiento, conocemos el valor de este conocimiento, entonces, ¿qué nos queda? Aplicarlo, ¿sí? Comenzar a practicar los 3 factores para la revolución de la conciencia y entregar este conocimiento pues a los demás, que hay muchas chispitas por ahí que solo están esperando que se les dé pues ese toquecito, ¿no? Para iniciar con su trabajo interior. ¿No? Por aquí nos dice los jóvenes dioses, sí, el miedo es cierto, es la puerta de entrada, pero me doy cuenta que uno crea eso, es uno mismo. Sí, claro que sí. Gabriela nos dice, contarle a la madre lo que sentimos, pedir que elimine la emoción y enfrentarse al miedo, montar al toro hasta domarlo. Así es, así mismo es, ¿sí? A veces nosotros también pues queremos reprimir, ¿no? Ciertas situaciones, ciertos miedos, entonces nos vamos a la otra polaridad de que pues no nos importa nada y bueno, tampoco pues esa es la manera de trabajarlo. Entonces sí, vamos a observar ese miedo, vamos a observarlo de manera objetiva y tal cual. Vamos a buscar cuáles son los actores, vamos a identificar los deseos, emociones, pensamientos y vamos a eliminar todo eso. Y pues sí, esa es la manera de montar al toro por los cuernos, de enfrentar pues ese miedo, esa situación. Perfecto, por aquí nos reporta sintonía desde Venezuela. Héctor Regalado nos saluda desde República Dominicana. Un saludo para don Héctor. Irma Quintero nos dice, el miedo está presente en todas las actividades de nuestra vida y es una lucha fuerte para comprenderlo. Pues sí, Irma, fíjate que sí. Y bueno, pues conviene, ya que pues hemos identificado, ¿no? ese problema, conviene que pues meditemos sobre el miedo, ¿no? Sobre el yo del miedo, que es un yo bastante grande. Como tú lo dices, está en todo, porque el miedo es la antítesis del amor, ¿sí? El miedo lo vamos a encontrar en la ignorancia. Todos los defectos psicológicos nuestros, pues vamos a decirlo así, están sustentados en el miedo, que es lo contrario a lo que es el amor, que es lo que uno rescata cuando elimina pues esos defectos psicológicos. Sí, uno se pone a eliminar cualquier defecto psicológico y pues uno en reflexión pregunta, ¿cuál es el miedo de este yo? Y todos los yoes tienen un miedo, por eso actúan de la forma que actúan, ¿sí? Entonces, sí, realmente es muy grande, pero uno toma el defecto y lo va trabajando por partes, por partes. Cada yo tiene su miedo, ¿no? El miedo a perder tal o cual cosa, el miedo a no sentir tal o cual cosa, el miedo pues a la muerte, por ejemplo, el miedo a la miseria, lo veíamos hoy en esta práctica, el miedo pues a quedar solo, el miedo a que lo humillen, el miedo a perder tal o cual cosa, ¿no? Hablando pues de aspectos físicos, aspectos económicos, incluso aspectos pues abstractos, ¿sí? El miedo a perder una persona, a perder una posición, pues realmente sí, vamos a encontrar el miedo en absolutamente todo. Gabriela nos dice, los yoes hacen su película como si en la vida real pasara, cuando realmente lo que nos hace es una mala jugada. Muchas veces no pasa lo que imaginamos. Ciertamente, ciertamente, muchas veces no pasa lo que imaginamos. Pero fíjate que también, pues como cuando uno está en ese proceso de imaginación, uno está enfocándose en algo y uno está pues metiéndole energía mental, energía emocional, están allí, digámosle que todos los centros, ¿no? Enfocados en ese problema, pues se da de que uno atrae esa situación. Y uno la atrae porque pues uno le está concibiendo allí en su interior y le está poniendo energía y la atrae.
Por eso es que también cuando uno trabaja esos problemas internamente, elimina pues a esos yoes, se enfoca de forma correcta, pues esos problemas desaparecen externamente. O no sucede, no acontece aquello también. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta eso. Y a veces pues también uno tiene que reflexionar y darse cuenta que sí, a veces uno tiene unas imaginaciones ahí tan absurdas, pero como es imaginación y la imaginación puede pasar todo, porque no hay las mismas leyes que hay aquí pues en este mundo físico, ¿sí? Pues ahí aprovechan los defectos más, más, ¿qué diría yo? Em, Cosas que uno no haría en el físico, ¿no? Cosas que no pasarían en el físico, bueno, pues aprovechan ese, ese terreno, ¿no? Que es la imaginación para manifestarse y alimentarse. Por aquí nos dice Gabriela, Jessy, pero vemos la cara de los caseros, su molestia, quieren el pago a tiempo, esos son nuestros, qué cara tan fea. Bueno, pues sí, o sea, todas las personas tienen sus defectos psicológicos. Nosotros mismos tenemos nuestros yoes avaros, nuestros yoes derrochadores. Nosotros mismos cuando prestamos algo y alguien no nos lo devuelve, vendemos algo y alguien no nos paga, pues claro, ahí se manifiestan esos yoes y uno siente pues esa molestia, ese desagrado, ese rencor, ese odio. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, esa persona que pues está pasando por esa situación, que se le están manifestando esos yoes, bueno, está allí afuera, ¿no? Tiene que, ojalá esa persona decidiera hacer un trabajo sobre sí mismo y trabajar pues esos yoes, ¿sí? Pero independientemente de cómo esa persona sea, lo importante es que pase en mi mundo interior. Lo importante es que yo en mi interior tengo esos mismos yoes, aunque en mi interior tomen la cara de ese casero, son mis propios yoes, los que están allí viviendo en mi interior, haciendo y deshaciendo, ¿sí? Son mis propios yoes. ¿Mm? Bueno, por aquí Irma nos dice, ¿el miedo y el temor es lo mismo? Bueno, pues la verdad yo no veo ninguna diferenciación entre esas dos palabras, ¿sí? La verdad que para mí pues son lo mismo, ¿sí? Por aquí Talía nos dice, genial, muchas gracias por la práctica guiada, gracias a ti Talía por acompañarnos como siempre. Raymond Charles también nos saluda. Héctor nos dice, a los demás hermanos les es difícil de comprender cómo a todos nos ha pasado que lo que vemos en el otro o el prójimo es nuestro defecto manifestándose. Difícil eso cuando voy donde esos clientes tramposos, que es mi yo tramposo manifestándose. Bueno. Sí, es difícil porque nosotros queremos vernos y queremos creernos buenos, ¿sí? Y específicamente cuando, por ejemplo, estamos en la otra polaridad del defecto, que es algo que hablábamos en la conferencia del jueves. Entonces, pues esa persona que en esta existencia nunca ha engañado a nadie, eso es lo más honesto que hay. Imagínense el desprecio que él va a sentir, por ejemplo, por aquellas personas que son deshonestas, ladrones o tramposos. Y se va a sentir muy bueno, se va a sentir pues muy virtuoso. Imagínense, la persona, en la cabeza, perdón, de esa persona no va a caber que él tiene ese yo tramposo, ese yo deshonesto, ese yo mentiroso, ese yo ladrón. No, no, eso es un shock terrible. Por eso muchas personas no quieren trabajar sobre sí mismas, porque conocerse es algo muy doloroso. Conocer, descubrir esa perversidad que uno tiene en su interior y que uno vive proyectando en los demás, pues es algo muy doloroso. ¿Sí? Fíjese que a veces uno es tan cínico que sí, uno ha hecho lo mismo, uno en esta existencia ha robado, ha sido mentiroso, ha sido tramposo, pero cuando uno lo hace sí hubo una justificación. ¿Sí? Sí hubo pues una justificación razonable del por qué yo tuve que actuar así. No, no es lo mismo en mi caso que como en el otro. El otro sí lo hizo mal, pero yo no. Así pues de cínicos son nuestros defectos psicológicos. Y bueno, es bastante difícil. Pero pues ahí tenemos la información. Y si realmente queremos avanzar, queremos pues despertar, ¿no? Tenemos que darle un buen uso y aprovechar pues esta maravillosa ley que es la ley del espejo.
Por aquí Juan Pablo Jiménez nos dice, muchas gracias Jessy, lo que dices en cada conferencia me da mucha fuerza. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por estarnos acompañando y qué bueno, ¿no? Porque esa es la intención, que pues nos motivemos. Que nos motivemos a trabajar, que nos motivemos a liberarnos de estos defectos que nos tienen allí pues esclavizados, ¿no? Y que apliquemos para que realmente empecemos a ver avances. Jocelyn nos dice, yo estuve en este conocimiento en una vida pasada porque yo escuché de este conocimiento a la edad de 14 años y me encantó. Me encantó de una vez. Y, se me metió en lleno en mi mente de que me gustaría aprender y después volví a saber de este conocimiento hace como 7 años en la Gnosis. Y ahora aquí con ustedes desde que lo iniciaron y me gusta mucho este conocimiento, siempre creo que me va a gustar para siempre. Bueno, Jocelyn, pues qué bueno, em, pues que te guste este conocimiento. Entonces ya con ese mismo ánimo, pues lo que hay es que empezar a practicar, porque recuerden que sí, cuando nosotros llegamos a este conocimiento, se nos abren dos caminos, ¿no? Que es el camino del práctico y el camino del creyente. Entonces el camino del creyente pues nos mantiene así como en ese estado de que somos simpatizantes del conocimiento, nos gusta, pero ya cuando empezamos ahí a practicar, sí comenzamos pues a avanzar, ¿no? Comenzamos nuestro proceso de creación, nuestro proceso de despertar, para que podamos pues culminar con esa obra, con ese objetivo que nosotros vinimos a trazar acá, a esta manifestación. ¿Sí? Y sí, muchos de nosotros anteriormente hemos tenido el conocimiento, en otros tiempos, en otras culturas, pero fíjense que todavía estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque en esos tiempos, en esos momentos, en esas otras vidas en las cuales tuvimos el conocimiento, pues no hicimos el trabajo que debimos hacer, no aplicamos como debimos de aplicar. ¿Sí? Entonces ahora pues tenemos esa oportunidad, un dharmita, el ser se la jugó ahí, ¿no? Para que nos volviera a tocar el conocimiento. Entonces tenemos que aprovechar y lo vamos a hacer si comenzamos a practicar. Por aquí nos dice Gabriela González, Jessy, me puse a pensar en la meditación. ¿Qué defectos tienen las personas más cercanas, como el casero? Madre mía, cuánto por trabajar. Sí, y eso es genial, ¿sí? Por eso les decía que si nosotros sabemos aplicar lo que, o sabemos utilizar esa ley de la atracción, vamos a avanzar. Bueno, no, perdón. Estamos hablando aquí también la ley de la atracción, la ley de la afinidad, pero estamos hablando aquí de la ley del espejo. Pues vamos a avanzar muchísimo en nuestro trabajo interior. Porque entonces cada persona que se nos acerque, que esté a nuestro alrededor, pues nos sirve como espejo. Y si yo veo que aquella persona es enojona, si yo veo que aquella persona es orgullosa, si yo veo que aquella persona, pues, no sé, es celosa, si yo veo que aquella persona, pues, es un ladrón, bueno, ya yo sé que yo me estoy reflejando allí, que soy yo mismo el que me estoy viendo allí, porque el otro pues es un espejo. Entonces, en vez de uno escandalizarse, de uno molestarse, de uno querer mirar hacia otro lado, uno dice, bueno, ese es el defecto que yo tengo que trabajar, ¿sí? Igual, pues cuando veíamos la conferencia de la vida y el nivel del ser, ¿no? Que por ley de atracción, de afinidad, nosotros atraemos todo aquello que nos es afín, que vibra con nosotros. Entonces ahí uno pues observa a las personas que están a su alrededor, no para juzgarlos ni criticarlos, sino por eso mismo, para ver, observar esos defectos que tienen esas personas, porque si están al lado mío es porque tenemos los mismos defectos. Entonces ahí yo me doy cuenta que me rodeo de criticones, que me rodeo de personas envidiosas, que me rodeo de personas drogadictas o alcohólicas, ¿sí? Y bueno, eso es lo que yo tengo que trabajar. Y eso pues es una ayuda. Es una ayuda porque nosotros tenemos ese sentido de la autoobservación demasiado atrofiado. No vemos los defectos que tenemos, no vemos la perversidad que hay en nuestro interior, ¿sí? Entonces los demás pues nos sirven de espejo y es una ayuda para nosotros. Por aquí nos dice Gabriela, muchas gracias Jessy, linda meditación. Comprobamos que cuando sentimos unos que estamos bien, estamos mal. Comprobación. Sí, realmente sí, realmente sí. Miren, fíjense que por eso
pues hay una conferencia que nos dice, ¿no? Cuando uno cree que va bien, va mal. Y cuando uno cree que va mal, va bien. Cuando uno cree que va bien es porque uno pues no se ve defectos psicológicos. Cree que es bueno, cree que es un santo, cree que ya está salvo porque tiene este conocimiento, ¿sí? Se desarrolla ese fanatismo, esa mitomanía, no ve uno detalles de su perversidad. Entonces, no, ya, yo no tengo nada que trabajar, ya yo eliminé ese defecto. Y va uno terriblemente mal porque no se está descubriendo a sí mismo, ¿no? Contrario a cuando uno va desarrollando esa autoobservación y cada vez en detalles cada vez más sutiles puede ver uno su perversidad. Y solamente uno puede eliminar aquello que puede ver, ¿no? Entonces así puede uno pues avanzar, ¿no? Y bueno, ahí está el Padre que pues nos pone a esas personas a nuestro alrededor, atraemos esas situaciones y circunstancias para que entonces sí podamos ver esos defectos, ¿sí? Pero hay que estar en disposición de querer descubrir esos defectos, trabajarlos en uno mismo para avanzar. Bueno, compañeros, entonces con esto finalizamos esta práctica del día de hoy. Veo que no tenemos por aquí pues más comentarios, preguntas o dudas. Y bueno, esperamos que haya sido de provecho esta meditación reflexiva y pues la recomendación es que, como siempre, no vengamos aquí los lunes, ¿no? A hacer prácticas nada más. Recordemos que este curso es totalmente práctico. Nosotros deberíamos de específicamente, ¿no? A lo que es la muerte psicológica, tenerle su horario diario, ¿no? De meditación reflexiva, de retrospección, de las diferentes cosas que hicimos pues durante en el día para pues que avancemos conjuntamente con ese estado de autoobservación, recuerdo de sí, muerte en marcha que pues tiene uno que hacer el esfuerzo para mantener durante el día, ¿sí? Bueno, entonces que pasen feliz resto de la noche y nos seguimos viendo en las actividades del curso para esta semana.